Dios les bendiga a todos. Primera de Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y presentad defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esta es nuestra cuarta lección acerca de ideales ideales progresistas. Y dentro del discurso y de lo que ellos defienden y promueven en todo esto es el aborto. Todas las lecciones, incluyendo esta, tienen la finalidad de informarnos y de responder, de presentar la apología o la defensa sobre estos temas de acuerdo a lo que Dios dice. Para eso nos ha puesto Dios a los cristianos, para contrarrestar el mal, para contrarrestar el error. Son temas sensibles todos ellos, pero creo que este es, le comentaba ayer a mi esposa, creo que es el clímax de nuestra serie. Es como a lo más, una de las cosas más escandalosas o difíciles que estaremos observando en esta serie. Y probablemente vayamos a relajarnos un poco más en los otros temas. Éxodo capítulo 21, versículo 22. Éxodo capítulo 21, versículo 22 al 25 dice, versículo 20, y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque es de su propiedad. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Creo que es el pasaje más explícito referente al aborto que encontramos en la Biblia. No es el único que implica el aborto. Cruz menciona la siguiente definición en el 1999 como aborto, y dice que el aborto es la muerte del feto humano antes de nacer, provocada directa y deliberadamente en cualquiera de los momentos biológicos del proceso de gestación a partir del momento preciso de la concepción. Sea vaciado expresamente la matriz, sea impidiendo la anidación natural del óvulo femenino fecundado por el espermatozoide masculino. Hermanos, hablando de nuestro gobierno mexicano, en septiembre del 2023, o sea, hace apenas muy poco, en septiembre del 2023, la Suprema Corte de Justicia de México despenalizó el aborto en todo el país. Esta decisión declara inconstitucional la prohibición del aborto en el Código Penal. Sin embargo, la situación del aborto en México varía según el estado debido a las legislaciones locales. Le voy a leer lo siguiente. Hay mucha información aquí, ¿ok? Situación del aborto en México. Número 1, el aborto es legal en algunas entidades, pero en otras está prohibido. 2, el aborto forzado sigue siendo un delito, sobre todo cuando hay violencia física o emocional. 3, el aborto consentido es legal en todo el país. 4, los médicos que realicen el aborto no pueden ser criminalizados. No se les puede juzgar o enviar a la cárcel por haber practicado el aborto. Casos en los que el aborto no se considera un delito, bueno, cuando el embarazo es resultado de una violación, cuando el embarazo es resultado de una inseminación artificial no consentida, cuando el embarazo representa un riesgo para la madre, cuando el embarazo presenta malformaciones. Esto es, en pocas palabras, es legal abortar en nuestro país. Antes se había autorizado en ciertas ciudades, en ciertos estados, pero esto es un hecho en nuestro país, hermanos, es legal abortar.
y los doctores no pueden ser tomados como criminales por practicar el aborto. Y creo que incluso, así como en otros países, se le puede enjuiciar a un doctor por no querer practicar el aborto. Esto es nuestras leyes, hermanos, pero también nuestra misma ley en cuanto a las leyes mexicanas del país y además de cada estado, reconoce a un feto o no nacido como un ser humano con leyes como legibilidad de ser heredero. Es decir, yo como padre, si mi esposa está embarazada y no sé, a lo mejor estoy enfermo y veo que voy a morir o simplemente soy muy precavido, puedo dejar un testamento que mi no nacido, independientemente las semanas, los días o los meses que tenga el feto, yo lo puedo colocar como mi heredero. Uno nacido puede heredar, pero es hasta su nacimiento que su derecho, como tal, tiene vigencia, por supuesto, y se le nombra un tutor para que proteja sus bienes hasta que sea mayor de edad. Pero, hermanos, esto es una gran contradicción. Está despenalizado constitucionalmente que se pueda abortar. Está de alguna forma poniendo al feto como, o un no nacido como no un ser humano. Hasta que no sale del vientre, no puede ser considerado como un ser humano, de acuerdo a esta ley. De acuerdo a esta ley. Antes había dicho, bueno, a ciertas semanas, a ciertos días, es un feto y no es un ser humano. Y después se fue extendiendo hasta ciertos meses, 4 meses, 5 meses. Hermanos, hasta un día antes puede abortar. Y es legal. Eso es legal. Pero el número de días o semanas fue extendiéndose y en esas leyes o esas declaraciones daban a entender que un feto no era un ser humano, pero al mismo tiempo nuestra constitución puede darle derechos de un ser humano a ese feto. Una gran contradicción. Permiso para matar es lo que busca la sociedad. Y ese es el tema, hermanos, de esta mañana. Permiso para matar. Vamos a hablar del aborto. Éxodo capítulo 21, versículo 22 al 25 que leíamos hace un momento. Habla expresamente lo que es o cómo reconoce Dios esta acción, provocar un aborto y el marido, si nace vivo, el bebé, el marido puede imponer una multa. Pero si nace muerto, ¿qué dice Dios? Ojo por ojo, diente por diente y para concluir, vida por vida. El que provocó el aborto tendría que pagar con su vida. Dios considera a ese feto como un ser humano, un ser vivo. No solamente un ser vivo, hermanos, específicamente un ser humano. Permiso para matar es lo que busca la sociedad y eso va a ser nuestro primer punto, hermanos. Permiso social y legal. Permiso social y legal también. Permiso social. Los tipos de aborto son varios y creo que se han clasificado, tienen cierto sentido clasificarlos, pero al mismo tiempo buscando la oportunidad para decir, ves, aquí es donde se puede aplicar el aborto legal. El aborto eugénico o el aborto eugenésico es aquel que se plantea cuando se sabe que el no nacido sufre malformaciones congénitas. Cuando los padres o la madre decide abortar porque ahora sabe a través de los ultrasonidos y estudios que viene con alguna malformación y decide abortar. Y esto ahora en México es legal. Aborto criminológico, humanitario o ético. Es aquel que se propone cuando hay violación o incesto. Eliminar una vida mediante el aborto nunca será humanitario o ético, hermanos, pero así se llama, aborto ético. Aborto ético. El aborto psicosocial posee varias razones, ya sea problemas psicológicos de la mujer, economía precaria, vivienda pequeña e inadecuada, elevado número de hijos, mujeres solteras que no desean enfrentarse al rechazo social o relaciones extramatrimoniales que desean ocultar. Es que tengo muchos hijos, no tengo suficiente capacidad económica, no tengo espacio,
En mi casa cuentan, no sé si esto es real o no, no sé si es una historia inventada, pero cuenta que la mujer va al doctor y pide un aborto llevando a otros dos de sus niños. Y le pide al doctor un aborto y él le dice, ¿para qué quieres un aborto? Dice, es que ya tengo más niños y ya no puedo cuidar más. Bueno, pues mate a uno de estos que ya están aquí. No, ¿cómo cree? Pues es lo mismo. Pero ¿por qué no se le hace lo mismo a ciertas personas? Bueno, porque no lo ha visto. No lo ha visto, no lo ha visto interactuar, no lo ha visto hablar. ¿Qué tal si le sale mejor que el chiflado que tiene aquí, verdad? ¿Verdad? ¿Habrá razones? Razones pudiéramos inventar, pero legal nunca será. Está también el aborto terapéutico, que tiene que ver con el psicosocial también. El aborto terapéutico es simplemente porque sabe que va a cambiar su vida, no está dispuesta o dispuestos la pareja a tener un bebé, cuidar de él, etcétera, etcétera, y esto le está causando estrés, ansiedad, y prefiere terminar con la vida de este bebé, pensando en que esto va a solucionar el futuro, incluso el presente, y el estrés se va a ir, la ansiedad se va a ir, y es ahora llamado el aborto terapéutico. La ciencia, hermanos, la ciencia de embriología nos dice que los seres humanos se desarrollan rápidamente después de la fertilización. De hecho, como el corazón de un feto comienza a latir a los 24 días, en menos de un mes, a los 24 días, casi todos los abortos detienen un corazón que pulsa y la mayoría de los abortos ocurren entre las 4 y 6 semanas. O sea, ya hay un corazón latiendo, ya hay un cerebro en desarrollo, ya hay un cerebro con todas sus conexiones y la mayoría de los abortos ocurre a partir de la cuarta semana. ¿Cómo un aborto, como el aborto termina la vida de un ser humano? La pregunta es si el aborto es un homicidio justificado. Ahora se busca llamarle como la interrupción del embarazo, como un mero proceso. No es un mero proceso nada más. Es una vida. Dios protege la vida desde el vientre, hermanos. Dios protege la vida desde el vientre. ¿Cómo lo sabemos? Lo que acabamos de leer. Si se provoca un aborto y tiene que nacer el bebé, el marido tiene derecho a ponerle una multa al que provocó el aborto. Pero y está cuidando no solamente a los padres, hermanos. Es por la dignidad de lo que quieren llamarle hoy como nada más un feto. Es la dignidad de un ser humano. Pero si muere, dice, vida por vida. Podríamos tener el permiso social y el permiso legal, pero nunca el permiso divino. Dios protege la vida desde el vientre. Dios valora la vida porque es el dador de la vida, el que la quita y el que la da. O el que la da y el que la quita. Primero de Samuel capítulo 2, versículo 6. Recordábamos a Ana estos días pasados en su oración pidiendo, rogando por un bebé, ¿verdad? Y ella en esta oración o en esta alabanza menciona esto: tú eres el dador de la vida. Ella estaba consciente que el fruto que ella aspiraba a tener en su vientre estaba vivo. Dios defiende la vida. Dios defiende la vida. Hablamos la de todos, desde adentro hasta los adultos. Éxodo capítulo 20, versículo 13. No matarás. No matarás. Dios compara al ser humano con él. Y esto debería tener un gran impacto en nuestra vida, hermanos, en nuestra conciencia. El que Dios nos compare con él. Génesis capítulo 9, versículo 6. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. No somos pollos o vacas en matadero. Aún, hermanos, los animales
tienen derechos desde que son fetos, desde que son huevos. Aún huevos no incubados tienen derechos. Y si quieren saber más sobre las tortugas, pregúntele a Carlos. Sobre las águilas, pregúntele a Carlos. Todo esto está regulado. Tienen más derecho a la vida, huevos no incubados, que un corazón que late. El que le dio la vida, ¿quién fue? Dios es el dador de la vida. Podríamos tener permiso social, permiso legal, pero Dios protege la vida. Dios no está de acuerdo con esto desde el vientre. Desde el vientre Dios lo reconoce como humano. Dios le reconoce sus derechos universales, su dignidad como un ser humano, alguien que fue creado y hecho a semejanza, imagen de Dios. Podríamos tener, número 2, el permiso mío, específicamente el de las mujeres, pero si están casados o estén en una relación, el permiso consentido de la pareja incluso. Permiso mío. Miren, hermanos, el 93% de las mujeres que han abortado cometen actos sexuales intencionalmente. Note bien, hermanos, las mujeres que han abortado es por haber consentido a una relación íntima y no quieren enfrentar las consecuencias naturales de sus actos. Es decir, tiene relaciones, te vas a embarazar. Esas son las consecuencias naturales de sus actos. ¿Qué porcentaje dije, hermanos? El 93% de los abortos. Es decir, lo que nosotros observamos con tanta vehemencia y con tanta furia en los discursos y en las noticias y todos estos reclamos de los ideales progresistas, hermanos, es porque simplemente no quieren asumir las consecuencias de sus actos. El 93% de los abortos es por mujeres que consintieron a una relación sexual. El bebé está ahí por causas de las acciones de su mamá y de su papá o progenitor. Matarlo solo la responsabiliza a ella o a él. Según el Instituto Guttmacher, note bien, hermanos, solamente el 1% de los abortos ocurre por causa de una violación sexual o incesto. Solamente el 1% de los abortos es por causa de una violación sexual o incesto. Estamos conscientes que la violación existe. Nuestras mujeres, nuestras niñas, nuestras señoritas siempre están expuestas y nos duele reconocerlo, pero el mal existe, esto es verdad. Pero en las noticias la defensa, al menos las originales, la defensa por el aborto es diciéndonos es que hay mujeres que han sido violadas y quieren abortar. Solamente el 1%. El aborto por salud. Un aborto directo, hermanos, nunca es, nos referimos al aborto cuando nos ponen estos escenarios. ¿Qué tal si la mamá está en peligro su vida porque está embarazada? O tiene otra enfermedad y por causa del embarazo esto se complica y necesita obligatoriamente abortar. Y es que nosotros nos ponemos a pensar, pero incluso hermanos también nos han dicho, ¿qué tal si es tu hija? ¿O qué tal si es tu esposa? ¿Qué tal si es tu novia la que fue violada? Es que tú no estás en los zapatos de ellos o de ellas. O incluso también nos han dicho, ¿qué tal si tu mujer está en problemas de salud y no hay una ley que la pueda amparar para terminar su embarazo? Bueno, hermanos, el aborto por salud, el aborto directo, note bien, dicen los doctores, nunca es necesario para preservar la salud de la vida de una mujer.
Todo lo contrario. Un aborto directo siempre amenaza la vida de una mujer y seriamente atenta contra su salud. Es decir, cualquier aborto, como se ha practicado, el aborto hace que corra peligro la vida de la mamá. Cualquier aborto. Por lo general, estas amenazas a la salud de la mamá son identificadas en el momento en el cual el bebé ya se puede salvar, induciendo un parto inducido o una cesárea, retirar al bebé, terminar o que concluya su proceso en una incubadora con cuidados especiales y la mamá continúe con su recuperación. Otra vez, por lo general, las amenazas a la salud o las amenazas a la vida de la mamá se presentan cuando el bebé ya tiene suficientes semanas para ser retirado del vientre y continuar sus cuidados afuera. ¿Quién perdió la vida ahí? Bueno. Ok. Ahora, también dice, antes de ese tiempo, no sé cuántas semanas son, hermanos, no soy doctor y leí muchas cosas, muchos artículos, les estoy sacando solamente lo resumido y ya ustedes búsquenlo si quieren buscarlo, ¿ok? Pero antes de ese tiempo, ¿cuántas semanas? No sé cuántas semanas son las que se puede ver que un niño, un bebito, pueda vivir fuera del vientre de su madre. Ya hay mucha tecnología para esos tipos de cuidados, pero antes del tiempo, el propio cuerpo rechaza al feto provocando el aborto natural. Y este aborto natural es mucho más común de lo que reconocemos, mucho más común de lo que se habla. Muchas de nuestras hermanas aquí, muchas de ustedes han tenido o han experimentado el aborto espontáneo. A veces, muchas veces, ni siquiera se habían dado cuenta que estaban embarazadas cuando experimentan un sangrado más de lo normal, un aborto espontáneo. Esto es más común de lo que podemos reconocer. Si el cuerpo reconoce el cuerpo de la mujer reconoce que no puede anidar, él lo expulsa por cualquiera de las situaciones de salud o biológicas que esté presentando la mamá. Es decir, opción a la vida siempre hay. Así que el aborto por salud o por el riesgo de la vida de la mamá, prácticamente, hermanos, es una excusa. Prácticamente es una excusa. Decía también este escritor de este artículo, los doctores estamos obligados a salvar la vida de los dos. A eso estamos obligados éticamente, moralmente, por la dignidad de la humanidad. Aún un bombero que entra a un edificio con fuego y su jefe le dice explícitamente, solamente puedes entrar por uno, y está dentro la mamá y el hijo. ¿Qué creen que va a hacer el bombero, hermanos? ¿A quién va a agarrar? ¿A quién va a tomar? ¿A quién dice a la mamá? ¿Quién dice al hijo? No quiero que se peleen ahorita. Un verdadero bombero, ¿qué va a hacer? A los dos. ¿Pero qué te dije? Es más, si te tardas tantito más, te puedes morir tú. ¿Qué va a hacer el bombero? Pues se va a tardar lo que se tenga que tardar. Pero, ¿por qué lo hace? Por la dignidad de la vida. El no nacido es creación de Dios. Salmo 139. Salmos 139. Salmo 139, 13. El no nacido, hermanos, es una creación de Dios. Dice, porque tú formaste. ¿Y quién está creando ahí, hermanos? Dios. Tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. En el 139, también versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. El no nacido, hermanos, es un proyecto de Dios. En el capítulo 22, en el Salmo 22, perdón, en el Salmo 22, versículo 9,
Salmo 22, versículo 9. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Hermanos, el no nacido es una creación de Dios, es una propiedad de Dios, es un proyecto de Dios. Permiso tuyo no es. Excusas puede ser. Puede que tengamos el permiso de la sociedad, el permiso del gobierno y además mi consentimiento, pero el no nacido es una creación de Dios. El no nacido es propiedad de Dios, no tuyo. El no nacido es un proyecto de Dios. Y número 3, para terminar, permiso para matar. Permiso de Satanás. Permiso de Satanás. La frase que hemos escuchado incluso ahora en coros o en canciones. Es mi cuerpo, es mi decisión. Mi cuerpo, mi decisión. No es más que un engaño más de Satanás, hermanos. Note que, hablando específicamente, porque es el escenario que más se nos presenta a favor del aborto, es el caso de una violación. Si el violador es arrestado, ¿ok?, debería sentir todo el peso de la ley. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, por ley, la mujer que fue violada no puede matar al violador. No lo puede matar. Él está protegido. Esta persona pervertida, esta persona que tiene problemas mentales, probablemente, y un gran, pero grandísimo problema espiritual, aún tiene derechos y está protegido. El violador no puede ser ejecutado ni por la ley. Al menos en México, estamos hablando de nuestro país, de nuestro contexto, de nuestras leyes. No puede ser ejecutado ni por la ley, ni por venganza o por mano de la mujer. Él, quien es la única persona responsable. ¿Quién, hermanos? El violador. No puede ser ejecutado. ¿Por qué entonces se le debe permitir matar al bebé? La mujer tiene permiso para matar al bebé. Tal vez, ¿estamos de acuerdo? No fue algo que ella quería. Fue una imposición, una violación como tal. Pero yo creo que para sentirse mejor no es matar al bebé, yo creo que sería matar al... Hermano, hablemos con las palabras que son. No podemos perfumarlas y arreglarlas y manosear el vocabulario como tiende a hacerlo los ideales progresistas. Lo mejor para, tal vez, emocionalmente, que ella se sienta mejor, sería matar al violador. Es más, darle la opción. ¿Quieres matarlo tú? Mátalo. ¿Tú crees que te vas a sentir mejor? Es más, le haríamos un bien a la sociedad. Ya no habría violadores corriendo por ahí, en las noches, en las mañanas, en los parques, en los lugares solitarios, saliendo del trabajo. Le haríamos un favor a la sociedad. Si estamos hablando de que somos ahora muchas personas en el mundo y por eso también estamos a favor de la violación, matemos a los violadores. Matemos a los ladrones. O como dijo el Bronco, mochemos la mano a los ladrones, ¿verdad? Móchele su parte para que no ande por ahí. Sería la mejor forma en la que esta persona pudiera sentir cierta paz, pero nunca la va a lograr. Y mucho menos dándole el permiso y poniéndole todo a su favor para ir a abortar. Dado, hermanos, que es Dios quien le da el estatus de humano al no nacido desde el principio, ya que según Génesis 1, cada cosa se reproduce según su género, según su especie. Se puede deducir el siguiente argumento. Número 1, si el no nacido es humano,
Ok, si el que está en el vientre, ese feto, es humano desde el principio, entonces el no nacido es mi prójimo. Es mi prójimo. El no nacido es un ser humano. Y número 3, por tanto, el no nacido es mi prójimo. ¿Qué dice Mateo capítulo 22, 38? Mateo 22, 38. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El primer mandamiento es amarás a Dios. Todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante. ¿Por qué es semejante? Porque el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. El segundo es semejante, no es amarte a ti, es amar a tu prójimo. Aún el gobierno le da estas capacidades o estos aparatos institucionales para que la mujer atacada tenga cuidados emocionales, psicológicos y psiquiátricos. Incluso hasta le enseñan a perdonar a su violador. Yo estoy diciendo que está mal. Pero no hay algo como tal de proponerle todos estos cuidados iguales para aceptar y para amar a su prójimo que por circunstancias tan complicadas ahora tiene dentro de ella. En conclusión, hermanos, esto no es un tema fácil, pero Dios va a juzgar a los violadores. Al menos en nuestro contexto, tú y yo no tenemos derecho de tomar mano de la vida de esta persona y Dios juzgará a los asesinos. Y me refiero a los asesinos legales, a los que han promovido estas leyes, a los que las han propuesto, a los que las han promovido, a los que las han firmado. Son asesinos legales. Dios va a juzgar a estos asesinos. No se queda nunca así. Amós capítulo 1, versículos 13 al 15, solamente por mencionar un pasaje, hermanos. Amós 1, versículo 13 al 15. Dios manda un juicio contra el pueblo de Amón. Y es un pasaje chiquitito, hermanos, versículos 13 al 15. Y los va a juzgar por todas las atrocidades, pero la que menciona ahí es por abrirle el vientre a las embarazadas. Dios va a juzgar a esos asesinos, a los que abortan legalmente. Dios juzgará a los activistas y promotores del aborto. Pero la vida es la vida. Y no puede minimizarse por su procedencia o situación. No puede minimizarse una vida porque es producto de una violación y no puede minimizarse una vida porque descubrimos que viene sin un brazo, porque descubrimos en el eco que viene sin piernas. Es más, descubrimos en el eco que viene solamente el tronquito, no tiene ni brazos ni piernas. ¿Cuánto va a sufrir esta persona? ¿Cuánto va a sufrir los papás? ¿Cuánta economía se tiene que invertir? Pero hoy en México es legal abortar a un niño que viene con malformaciones. Pero la vida es la vida, hermanos. Y una vida no puede minimizarse por ser producto de un violador. El niño no tiene la culpa de que su papá o su progenitor sea un violador. Y el niño no tiene la culpa de que venga sin un brazo, o que venga sin ojos, ciego, o que venga con otras, o con algún tipo de trastorno o síndrome. No puede. Esta era incluso parte del discurso y de la defensa de los nazis, hermanos. Ellos querían que todos fuéramos güeros de ojos azules. Yo ya me salvé, ustedes no. Ya estoy quemadito, nada más. Pero, ¿fue una excusa válida? Claro que no. Él solamente quería una raza superior y mató a mucha gente, mató a los que creían, o a los judíos específicamente, millones y millones de personas. Y esa fue su defensa. Pero por supuesto que no fue aprobada. Bueno, esto sigue siendo vida, siguen siendo seres humanos. El acompañamiento, hablemos del acompañamiento, del trato psicológico adecuado, pero sobre todo de aferrarse a Dios, es lo mejor que usted puede hacer.
ya sea que haya sido víctima de alguna violación, ya sea que haya usted actuado consentidamente para tener relaciones y se embarazó antes del matrimonio, siendo una jovencita, una estudiante, o tú, jovencito, hiciste esto y estás pensando en la opción del aborto. El acompañamiento, el trato psicológico adecuado, pero sobre todo el aferrarse a Dios es lo mejor que podemos hacer. Hay que prevenir, hermanos. Cuidado con quienes andamos y con quienes hablamos, incluyendo las redes sociales. Hay que prevenir. Esto realmente no tiene sentido. El decir que puedo andar donde yo quiera, puedo andar como yo quiera, y hay una canción, ¿verdad? Y la culpa no era mía, era de todos los demás, de cómo me vieron, de sus lujurias, de sus perversidades, de sus trastornos mentales, pero la culpa no era mía. Hay que prevenir, esto existe. Esto existe. Cuidado con quienes andas, con quienes hablas, incluyendo las redes sociales. Cuidado cómo te comportas con otros y con otras. No vayas a enviar una señal equivocada. Cuidado cómo vistes. Cuidado con tus impulsos. Cuidado con las hormonas. Esto es una reacción química que tiene el cuerpo que el cristiano tiene que dominar. El sexo se vive plenamente en el matrimonio. Plenamente. No a escondidas, no con el miedo, no con morbo, no con perversiones. El sexo se vive plenamente en el matrimonio. Y tú, hombre de Dios, mira a las jóvenes, como dice Pablo, como a hermanas, y a las mayores como a madres. Respétalas y cuídalas. Si tienes impulsos, busca tratamiento psicológico, pero sobre todo busca tratamiento espiritual. Y si usted ha sido cómplice o ha efectuado el aborto, no debe pensar que el cielo está cerrado para usted. Sí, vida por vida. Y si usted no se arrepiente de ese y de todos sus pecados, su vida va a ser demandada en el día del juicio y no podrá pertenecer al cielo. Pero si hoy usted tiene y yo tenemos la opción de que seamos justificados, limpiados, perdonados de nuestros pecados por la sangre de Jesucristo, es lo mejor que usted puede hacer hoy. Es a donde realmente debe asirse, debe acogerse de esa sangre, de ese perdón, de esa disponibilidad, y no de buscar en el gobierno y en la sociedad el permiso para justificar tus actos. Podríamos justificarlos aquí, pero nunca delante de la presencia de Dios. Un feto es una vida es un ser humano es mi prójimo, y yo debo amar a mi prójimo como a mí mismo. Legalmente, si usted ha efectuado esto, legalmente usted está protegida, no va a ir a la cárcel. Espiritualmente, tienes a tu disposición la sangre de Cristo que fue derramada para limpiar tus pecados, mis pecados en el bautismo. Reconoce que ha sido un error. Debemos reconocer que esto es un error, un pecado contra Dios, y venga a sus pies. Le acompañaremos en el proceso. Me comprometo personalmente a acompañarle en el proceso espiritual y poder canalizarlo, si es necesario, a un acompañamiento terapéutico adecuado. Si nosotros nos vemos de pronto rebasados con esta situación, yo le voy a acompañar y le voy a canalizar a un acompañamiento adecuado, pero no lo puede ignorar más. Si usted lo ha hecho o si usted ha sido cómplice de esto, y si no lo hemos sido, hermanos, gloria a Dios por ello. Agradezcamos que no hemos sido cómplices de una vida o de muchas vidas. Si usted ha ido a estas manifestaciones, arrepiéntase. Vida por vida demandará el Señor. Y más vale que nos
refugiemos en la sangre de Cristo porque Él ya dio la vida por los que le buscan. Hermanos, cuidemos a la familia, cuidemos a nuestros hijos, cuidemos a nuestro prójimo desde el vientre. Defendamos esto, no podemos callar. No podemos callar. Comparta esta predicación, comparta artículos, comparta otras apologías en defensa de nuestro prójimo. Y para nuestras hermanas o amigas que han sido abusadas, lamentamos mucho y esperamos poder ser parte de su acompañamiento, pero esa vida es un proyecto de Dios y es una propiedad de Dios. Vamos a estar puestos de pie, hermanos, para entonar un himno. Dios les bendiga.